De quienes han luchado por los derechos. Gracias por acompañarnos en Será Viral. Iniciaron las campañas para renovar el Poder Judicial en México, un proceso inédito. Participan 3,422 candidatas y candidatos. Están haciendo su luchita, sobre todo en redes sociales, para tratar de ganar votos. La ley solo les permite salir a dar volantes a las calles y promoverse en redes sociales de forma orgánica, es decir, sin pagar pautas o publicidad. Bueno, si ustedes pensaban que ya lo habían visto todo en las campañas electorales para gobernadores, para diputados, qué sé yo, pues no, ¿eh? Ahora muchas y muchos candidatos a magistrados, a jueces, a ministros, están haciendo videos que simplemente han sido muy polémicos. Aquí algunos. Mire, profe, este chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Ay, mi chicharrón. Ay, mi botana. Durante años, la justicia ha sido esto: trámites, silencio y papeles que se acumulan sin respuesta. Estamos hartos. Son vidas, son tragedias, son personas. La justicia no puede seguir escondida. Hoy derribo este muro para que la justicia llegue a donde siempre debió estar, cerquita de ti. Soy Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte, y vengo a transformar la justicia. Soy Dora la Transformadora. Yo soy candidato a magistrado federal. Y no quiero decirte, pero sí te lo voy a decir, que soy abogado. Y no quiero decirte, pero sí te lo voy a decir, que mira, trapeo. ¿Ves? Voy a ser un magistrado listo para servir, no para que me sirvan, ¿te fijas? No te lo quiero decir, pero sí te lo voy a decir. Y no te quiero decir que en la carrera saqué 9.5 en toda la carrera de Derecho. No te lo quiero decir, pero sí te lo voy a decir. Y no quiero decirte que tengo muchos reconocimientos de la Suprema Corte de Justicia. No te lo quiero decir, pero sí te lo quiero decir. No quiero decirte que soy de Campos y Asociados, que soy el director general de la firma. No te lo quiero decir, pero sí te lo quiero decir. Ahí está, ya sabes ahora. Vota por mí, ¿eh? Vota por mí. Ah, y no te quiero decir que voy al gimnasio, pero sí te lo voy a decir. ¿Qué le digo? Justo para hablar de este proceso de elección judicial nos acompaña Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo está, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, Salvador. Bien, también está con nosotros Salvador Ramírez, coordinador de comunicación social de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Salvador? Yo comienzo por agradecer la entrevista a este medio tan importante. Muchas gracias, Juan. Profesor David, también un gusto estar con usted. Bueno, pues gracias a ambos acabamos de ver algo que también es inédito. Justo con esto quiero empezar. ¿Cómo convencer al elector de que lo que acabamos de ver no es una simulación, junto con lo que conlleva las boletas que todavía no sabemos cómo las vamos a tratar de entender y demás? Abogado Francisco, ¿cómo convencer a la gente de que esto no es una simulación? Bien comentabas al inicio, Juan, que estamos en un proceso electoral inédito para que las personas por vez primera en la historia de México puedan elegir a los jueces, magistrados y ministros. Lo cierto es que se había acostumbrado que accedieran a estos cargos a través de exámenes, a través de distintas formas que tiene que ver con concursos de oposición, con evaluar sus conocimientos, pero no para evaluar la popularidad, porque estos videos en ningún momento se dice cómo van a impartir justicia, cuáles van a ser los criterios que van a tomar para resolver asuntos, cómo van a razonar, cómo van a fundamentar y motivar sus resoluciones. Solamente buscan una oportunidad a través de las redes sociales, porque es prácticamente la única casi forma que tienen. Digo casi la única porque también pueden salir a las calles a volantear, ir con un megáfono, pero tienen que posicionarse primero mediáticamente, que es lo que entiendo
que están haciendo con este tipo de spots, pero al final yo creo que están ridiculizando la función jurisdiccional y están dejando pasar una parte importante, que expliquen qué es un juez, un magistrado y un ministro y por qué tienen que votar por esas personas, cuáles son propuestas reales, sí, claro, y no vacías o simuladas. Sí, parece que se van por la fácil. No sé qué piensa Salvador Ramírez en este sentido. Insisto, como decía el abogado, no hay propuestas, pero no solo eso. Vemos a personas que más bien pareciera que están participando como auténticos comediantes. No sabemos cuál es el mensaje claro que quieren transmitir. ¿Qué piensas, Salvador? Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a la vez no estoy de acuerdo. Y les voy a decir por qué. Es la magia de la democracia. Finalmente, esa es la democracia. Esa fue la reforma que se aprobó, una reforma con un espíritu democrático que lo que trata en su esencia es impulsar una transformación alrededor del que por años ha sido visto, tanto por la gente como por números, por estadísticas, como lamentablemente el poder más corrupto de los tres poderes, en medio de un Estado infestado de corrupción. Se hace una reforma con el objetivo justamente de tratar de democratizar este poder judicial, que además históricamente sirve a los intereses de lo que consideramos es una cúpula tanto económica como política en todo el mundo, no nada más en México. Y comienzan justamente estas muestras dentro de este imperfecto sistema de la democracia, porque finalmente la democracia es un experimento imperfecto de la sociedad. Y lo que estoy de acuerdo con ustedes es que sí da un poquito como de, dirían muchos, sobre todo en el centro y en el norte, como repele, así como ver a los abogados bailando, cantando, porque de hecho son técnicas de comunicación que venimos criticando no solamente desde este proceso, sino que históricamente le exigimos a los políticos que hagan campañas políticas profesionales, campañas políticas donde no haya ni payasadas, ni ataques, sino más bien propuestas. Yo sí estoy de acuerdo. Este tipo de ejercicio y esta elección va a enseñar poco a poco a que los abogados, a que los diferentes funcionarios judiciales adecúen sus campañas para hacer campañas dignas para la gente. Lo que sí me parece bien es que por primera vez en la historia, y lo decías tú, Juan, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera imaginado? Quienes quieren ser jueces se están asoleando, sinceramente, están saliendo a la calle, van a tener que salir a la calle a conocer a la gente, qué dice la gente, cuáles son los problemas sobre los cuales se emiten resoluciones todos los días. Salvador, no sé si estás de acuerdo, Salvador, en que en alguna parte estamos viendo más de lo mismo con este tipo de llamados al voto, pero en medio de todo esto, yo creo que de momento este es algo menor, no tan grave, si lo comparamos con la manera en que en la primera semana pues hemos estado viendo ya violaciones a este proceso, con candidatas que se han reunido con sindicatos que están llamando al voto, como si fuera la campaña de un diputado, de un senador. ¿Qué piensas de esto, Salvador? Bueno, ese es un tema interesante, porque el ejercicio inédito implica justamente esa novedad, no solo en términos políticos y de comunicación, sino también en temas legales. El profesor seguramente nos va a poder dar una mejor explicación. Las resoluciones que tomen tanto los tribunales, en este caso los máximos tribunales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, van a ser resoluciones que van a marcar precedentes para las siguientes elecciones, para los siguientes procesos electorales, porque nunca se han emitido resoluciones con base en lo que ahora está establecido en la Constitución a partir de esta reforma. Entonces, eso, Juan, que tocas, creo que es muy importante, porque se van a sentar justamente estos precedentes con base en esas resoluciones de los tribunales para saber qué sí estuvo apegado al marco legal, qué no estuvo apegado a los marcos legales que marca la Constitución y qué se debe de penalizar. Lo que también considero importante decir es que no solamente es esta elección, sino que anteriormente los candidatos y las candidatas tuvieron que haber pasado por comités de selección, que eran algunas de las etapas que estaban establecidas. El tema de los filtros. Tuvieron que presentar promedios mínimos, tuvieron que presentar ensayos, tuvieron que postularse y realizar entrevistas. Entonces, sí es importante que sí es un sistema de elección, por así decirlo, mixto, en el cual pasaron primero por un sistema interno y ahora por una elección. Sí, por una especie de filtros, Salvador, de los cuales vamos a hablar ahorita también porque han sido muy cuestionados. Francisco Burgoa, ¿qué piensas de todo este asunto? ¿Qué tan grave es la forma y también el fondo y lo que comentábamos ahorita con Salvador, la manera en que en estos primeros días ya vimos cómo se violaron algunas reglas pues,
de forma pues descarada con estas reuniones, con sindicatos, con grupos, lo cual está pues prohibido como tal, ¿no? Bueno, por una parte quiero tomar algo que había comentado Salvador cuando dijo que el Poder Judicial es corrupto. Si todo el Poder Judicial es corrupto y esa es la base de la reforma judicial, ¿por qué permitir que aquellos jueces y magistrados en activo tengan pase directo para las candidaturas? Porque, a ver, yo esperaría que si son corruptos, primero, que ofrezcan pruebas. Y si no ofrecen pruebas, entonces están difamando diciendo que son corruptos. Y sobre todo, me parece una contradicción afirmar que son corruptos y sobre todo dejar que sean candidatos. Entonces al final va a ser una simulación, porque los comités de evaluación aparentemente fueron transparentes, pero no hubo transparencia y cometieron muchísimos errores, particularmente el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Y no es una opinión subjetiva de mi parte. Está todo documentado como hay una total opacidad en todo lo que tiene que ver con lo que hicieron los comités de evaluación. Nunca se supieron las entrevistas, exactamente qué les preguntaron, cuáles fueron los criterios para determinar quién sí tiene o no tiene una buena reputación. Es decir, todo lo que hicieron los comités de evaluación del Legislativo y el Ejecutivo fue opaco. El del Judicial, que es el que había sido más riguroso, a partir de una decisión totalmente sin ningún sustento constitucional, resulta que el Tribunal Electoral le pidió al Senado que mandara a todos a la tómbola, violando la propia Constitución. Y esto que yo comento no es opinión subjetiva. Sé que el tiempo es muy breve para comentarlo, pero con hechos, con documentos, con la Constitución en la mano, puedo demostrar que esto está lleno de irregularidades. Adelante, Salvador, te escuchamos. Bueno, primero, con todo respeto, profesor, lo que se le olvida mencionar es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que fuera el Senado el que se encargara de la insaculación del Comité Evaluador del Poder Judicial, porque resulta que el Poder Judicial, así muy casualmente, qué casualidad, que el Poder Judicial mandó candidatos únicos en gran parte de los puestos, que los que ellos debieron de haber mandado ternas o debieron de haber mandado parejas, o al menos debieron de haber mandado más candidatos. Ok, a ver, les pediría nada más que, perdón, Salvador, les pediría para que tengamos el turno y se escuche bien y todos podamos participar, que concluya, por favor, Salvador, y después escuchamos al abogado. Adelante, Salvador. Lo que pasa es que el Poder Judicial le estaba presentando candidatos únicos. De hecho, los que hicieron peor el proceso fue el Poder Judicial. Esa fue la gran ironía dentro de este proceso, que los que fueron más desafiados y deliberadamente parciales para poder favorecer a sus cartas fue el Poder Judicial. Por eso tomó esa resolución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más para terminar, yo no dije que todo el Poder Judicial era corrupto. Dije que en lo general parece ser el poder más infestado de corrupción. Y es que, bueno, cuando uno ve que a Inés Gómez Montt, que la Interpol está buscando en 90 países, y aquí en México el Poder Judicial le libera las cuentas, o cuando uno ve todos los amparos que le dan a Ricardo Salinas Pliego para que pueda evadir impuestos, ¿qué podemos pensar del Poder Judicial? Francisco Burgoa. Bueno, simplemente en la propia reforma judicial del 15 de septiembre pasado estableció un artículo transitorio aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso, de la mayoría de los congresos locales, aprobaron un artículo transitorio en donde prohíben la interpretación para efectos de inaplicar o darle alguna interpretación distinta a lo que literalmente dice la propia reforma constitucional. Ese argumento de que el Tribunal Electoral intervino, solamente pido que me digan en qué parte de la Constitución o de la ley orgánica se establece que tiene esa facultad el propio Tribunal Electoral para tomar esa decisión. Y si no hay un sustento, entonces se están interpretando, por lo tanto, violando lo que dice la propia reforma constitucional. Simplemente es eso, nada de interpretación. ¿En qué momento lo dice? Ahora, si el Poder Judicial no presentaba candidatos, la reforma judicial estableció que el poder que no presentara candidatos se quedaba sin candidatos y no iba a poder presentarlos en otro momento. Es muy clara la reforma. Es decir, nada más insisto, que me digan en qué artículo de la Constitución está esa facultad del Tribunal Electoral. Y por el otro lado, el tema de la literalidad. Solamente con eso y yo me quedo callado el resto del programa. Venga, Salvador. ¿En qué artículo está, Salvador? Venga.
Bueno, no voy a responder en específico Porque a no es eso. A lo que yo abogado voy a y la responder retórica de es que siempre. casualmente el Poder Judicial presenta dentro de estas candidaturas únicas que dice el profesor, a quien le reitero todo mi respeto, que dice el profesor, es que nos íbamos a quedar sin candidatos del Poder Judicial. Ah, pues por poner un ejemplo, ¿a quién pusieron como candidata única? A Marisela Morales, ex procuradora de justicia con Felipe Calderón. Pusieron a una directora No la de pusieron. contenidos en Televisa, o directora de temas comerciales, perdón, en Televisa más que de contenidos. Entonces, cuando uno pone a como a desmenuzar y tratar de abrir el acordeón, pues se da cuenta que lamentablemente tanto el Poder Judicial como también a veces parece el Consejo General del INE han tratado por todas las que han podido de dinamitar el proceso. Lo intentaron varias veces, Juan. Lo intentaron no avalando la reforma, mandando al Poder Judicial a la calle en lugar de que pusieran a resolverse. Mandaban, Bien. lo recuerdo perfectamente, a cerrar avenidas, a realizar paros, en lugar de estar resolviendo muchísimas sentencias, porque hubo una parálisis judicial a raíz de que el Poder Judicial mismo intentó boicotear la aprobación. Se aprobó e incluso impulsaron un golpe de Estado prácticamente desde la Corte, por eso reformamos el 105 y el 107 constitucional. Bien, abogado. Simplemente no es capaz de responder, Salvador, que también tiene todo mi respeto, el tema de que fundamente la facultad que tiene el Tribunal Electoral. Ahora, todos los demás candidatos y candidatas que estaban inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no cumplieron con la etapa de que fuesen evaluados. Marisela Morales, ahí, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal Electoral? Que todos se vayan a la tómbola y que lo lleve a cabo el Senado de la República. Insisto, eso no lo dice la Constitución, no lo dice la reforma judicial que aprobaron, y obviamente es una violación flagrante. Si no querían que Marisela Morales llegara finalmente a la tómbola, simplemente aplicar literalmente la Constitución para que el Poder Judicial se quedara sin candidatos. Pero insisto, nadie de Morena es capaz de fundamentar, ni Ricardo, nadie, porque esa facultad no está, y cualquier otra consideración es interpretar, pero esa interpretación atenta contra la literalidad y hay una violación a la propia reforma judicial que aprobaron. Y eso, insisto, nadie lo puede controvertir, insisto, nada más que me digan fundamento, eso es lo que yo quiero, ninguna retórica, fundamento. Adelante, Salvador, adelante para ir encerrando un poquito este tema, para englobarlo, te escuchamos y tenemos. No, súper rápido. Yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema. De hecho, considero que esa resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un debate accesorio, es un debate secundario, es una etapa ya bastante superada. De hecho, finalmente, esa insaculación que termina realizando el Senado de la República es una insaculación en la que la oposición pudo haber estado presente, pero la oposición y el Poder Judicial, que son prácticamente lo mismo, o sea, PAN y PRI es lo mismo que Poder Judicial de la Federación, ellos para tratar de deslegitimar el proceso, que de hecho es muy legítimo porque la gente lo pidió con su voto en la pasada jornada electoral del 2024, la oposición del Poder Judicial intentan dinamitar, no les funciona, pero regresemos a lo que es realmente los que nos trae este debate. Es un ejercicio nuevo, creo que es un ejercicio inédito. Creo que tanto Poder Judicial, como mucho se le ha invitado, como el Ejecutivo y el Legislativo, creo que ya es momento de que nos demos cuenta en qué etapa estamos. La reforma ya quedó muy atrás. Ya estamos en la nueva realidad, les guste o no a los del Poder Judicial, les guste o no a los abogados, pero con todo respeto, ya estamos en una nueva era democrática para nuestro país. Creo que es momento de avanzar. Va a haber muchas cosas que no nos van a gustar y que vamos a decir, por Dios, que estoy viendo, como el profesor de los chicharrones afuera de la Facultad de Derecho, pero es parte de lo que, insisto, natural y muy, muy, muy vago que es siempre el experimento democrático en la sociedad. Vaya que es un experimento, porque yo no sé qué tan útiles, seguramente son legales, pero qué tan útiles van a ser estos spots para que la gente pueda tomar una decisión y pues se incline, aunque sea por el menos peor, ¿no, abogado? Pues ese es el punto, si realmente las personas se van a involucrar, al menos se ha dicho por parte de Morena que 36 millones de ciudadanas y ciudadanos que votaron por Morena y por sus aliados, todos ellos dijeron que, o ese es el discurso, que votaron porque hubiera esta reforma judicial. Pensando que eso es cierto, yo esperaría que al menos 36 millones de ciudadanas y ciudadanos sean los que voten en esta reforma judicial. Eso es lo que yo esperaría, porque así
estaría totalmente de acuerdo que sí, 36 millones dijeron en las urnas, que eso por supuesto ese argumento yo no lo creo, pero sería la forma de decir, ahí están los 36 millones de votos, pero yo creo que siendo optimistas habrá una participación del 10% de la lista nominal de electores, 10 millones, y eso no va a ser culpa ni del INE ni de la ciudadanía, va a ser finalmente culpa de una reforma que partió sin ningún diagnóstico, y tampoco es una opinión. Claro. Mis opiniones tienen un sustento jurídico. El representante del Estado mexicano en la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo explícitamente que esta reforma se hizo sin ningún diagnóstico, y al no ver un diagnóstico estamos viendo todo lo que se está viendo con todas sus deficiencias y demás. Eso es lo que hoy tenemos, en donde en ningún momento se dice cómo van a razonar, cómo van a fundar y motivar, cómo van a garantizar independencia frente al gobierno, porque un buen juez no se trata de que tenga muchos posgrados, muchos estudios, se trata de que tenga la capacidad de decir que no cuando todo el mundo espera un sí. Es decir, que no se someta bajo ninguna presión. Salvador Ramírez, hay un punto que también ha sido muy criticado al día de hoy. Efectivamente, ya estamos en otro proceso, pero no deja de ser cuestionable el tema de los filtros y la manera en que ahora podemos ubicar a candidatos famosos, a candidatos como la ministra del Pueblo, varios que ya son públicos y demás. Pero hay otros que apenas empiezan a salir ahí de entre las entrañas como tal y que han sido exhibidos por plataformas como la Organización Defensores. Voy a poner un ejemplo. Fernando Escamilla, que busca ser juez en Nuevo León y que la plataforma lo identifica como el abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40. Y como hay muchos que están siendo investigados, que han sido exhibidos y demás. ¿Qué piensas de esto, Salvador? ¿Cómo llamar a la gente a participar en un proceso electoral cuando estos son los candidatos por los que hay que votar? Bueno, finalmente me parece que sí se habían encontrado por ahí un par de ejemplos, justo como lo que mencionas, de abogados que incluso han representado a narcotraficantes. Esa es justamente la importancia de que todos estemos promoviendo esta elección. Si promovemos esta elección, este ejercicio, el 1 de junio, que es el primer domingo de este año, lo que vamos a lograr es que la gente se informe. Y si la gente se informa, la gente va a hacer el intento por hacer un voto razonado. Creo que debemos de comenzar a quitarnos esta idea de la cabeza de que la gente es tonta. Lo decimos mucho nosotros en Morena. Tonto es aquel que piensa que la gente es tonta. La gente se tiene que informar, la gente ya está buscando, sobre todo, por ejemplo, ahorita, por lo menos vamos a elegir a 49 personas a nivel nacional, hablando de juzgadores, más los 19 estados que van a renovar también sus tribunales locales. La gente ya está, lo mencionaba ayer un compañero, la gente ya está haciendo sus acordeones, ya está fijándose al candidato que le voy a dar mi voto para juez. Ya me estoy fijando cuál es su color, porque llevan un color, y además cuál es su número de identificador. El 1, el 2, el 3, el 19, el 23, dependiendo de la cantidad de posiciones y candidatos que existan. Entonces, yo creo que si nosotros nos promovemos, si el profesor en el aula, si los abogados, las barras de abogados se unen a este esfuerzo que estamos tratando de hacer, que por cierto, ya nos advirtió el INE que no podemos hacer, nadie puede hacer promoción. Es algo que seguramente el Tribunal Electoral se los va a terminar bajando, que se los va a terminar tumbando, porque ya se impulsaron algunas impugnaciones, ya se interpusieron estas quejas. Entonces yo creo que debemos de ser todos los principales interesados en poder fomentar el voto el día de la elección. Bien. Y de esa manera, Juan, vamos a ir eliminando justamente a estos candidatos que por alguna razón están ahí y que no deberían de ser votados. Ojo, ojo. Si una sociedad se informa, si una sociedad se involucra, vamos a tener a los mejores jueces, los mejores que hemos tenido alguna vez. Francisco Burgoa, ¿qué piensas de este asunto? Son los candidatos que tenemos y aunque se elija el mejor de ellos, pues no sé si realmente sea el mejor para ocupar el cargo. ¿Qué piensas de ello, Francisco? Bueno, ahí está nuevamente el tema de que no hicieron un buen trabajo los comités de evaluación del Legislativo y del Ejecutivo. Por más allá de todos los errores evidentes del Legislativo, ¿cómo es posible que hayan llegado esos perfiles? Es decir, ahí nos dice una vez más cómo no hicieron su trabajo, cómo tuvieron finalmente la posibilidad de aprobar perfiles o afines o que no fueran incómodos a Morena. El caso de Roberto Gil Suárez me parece sumamente claro. Alguien que se manifestó expresamente en contra de la reforma y que se ha manifestado en contra de Morena, al final decidieron que simplemente él no llegaba a la tómbola. ¿Por qué? No se ofrecieron razones. Es decir, los candidatos, me parece que ahí es una responsabilidad directa de los comités de evaluación. Ahora, resulta que Morena ya no quiere hacerle caso a las mismas reglas que ellos aprobaron, porque la única autoridad
que está facultada por la propia Constitución y por la ley para promover todas las campañas, todo este voto, el día de la jornada electoral, es el Instituto Nacional Electoral. Eso lo dice la reforma que Morena aprobó, pero ahora no le quiere hacer caso e impugna. Y esto simplemente es parte de los muchos detalles que se van presentando, porque al final, para que realmente la ciudadanía se esté involucrada en este proceso, es realmente una gran responsabilidad que tiene de informarse de todos los perfiles. Y esto no es tarea fácil, van a tener que tener apuntes o acordeones en donde va a ser muy fácil que sindicatos, que Morena pueda estar interviniendo para que voten por quienes ellos quieren. Bien, abogado, pues ya para acercarnos al final de esta charla, que sin duda será viral, quiero hacerle la misma pregunta a ambos, porque hablando de que ahora se quieren cambiar las reglas del juego, a mí me llama la atención la manera en que desde el Poder Legislativo pues se busca impugnar para que puedan participar, para que puedan promover el voto. ¿Qué tan necesario es esto? La pregunta va primero para ti, Salvador. ¿Qué tan necesario es que la gente salga a votar el 1 de junio? ¿Te refieres a la promoción? Sí, no, ¿qué tan necesario es que el Congreso, el Poder Legislativo esté llamando al voto y quiera ser protagonista en esta historia, ¿no? A ver, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que no solo hay boicoteadores de este proceso dentro del Poder Judicial, sino que también dentro del Instituto Nacional Electoral. Miembros del Consejo General que han ido poniendo piedras en el camino, pero que afortunadamente se han podido ir retirando. Vemos intereses en que no se lleve a cabo esta elección o que tenga una cantidad mínima de participación. ¿Qué pensamos nosotros? Por ejemplo, un ejemplo de un ejercicio inédito democrático en años recientes, pues fue el de la revocación de mandato 2021. Participaron alrededor de 7 millones de personas. Si el cálculo que hace el profesor es correcto, pues estaría justamente cercano a ese rango, 7, 9 millones de personas, que es el 10, el 15% del padrón electoral, lo cual, si se da de esta manera en este año, pues no estará mal. E incluso si sale menos, no estará mal. Es la manera en la que comenzaremos a hacer podríamos decir, a tratar de reivindicar este espíritu democrático que fue tratado de enterrar, sobre todo por los partidos que estuvieron en el poder, avalados por el Poder Judicial durante muchos años. ¿Por qué lo hace de esta manera el legislativo? El legislativo lo único que está tratando es de sumarse a estos esfuerzos que comienzan y que se encabezan desde el Ejecutivo para hacer promoción de la reforma. No por ningún candidato, no por ningún color, no por ningún interés, sino que simple y sencillamente la gente sepa que hay elección el 1 de junio, cuáles son los cargos que se van a elegir el 1 de junio, pero sobre todo cuál es la importancia de que elijamos a nuestras juzgadoras. Pues es que de verdad eso es difícil de creer, mi estimado Salvador. A ver, abogado, ¿qué piensa? ¿Realmente quiere participar el Congreso, quiere ser protagonista en esta historia, no para llamar a votar por alguien en especial, simplemente para promover el voto? ¿Qué reflexión nos tienes al respecto? Ya para ir cerrando la plática, por favor. Bueno, número uno, el artículo 134 constitucional prohíbe el tema que se involucren los servidores públicos en la difusión o de la promoción en campañas electorales. Y además, insisto, Morena aprobó esa reforma con la mayoría que tiene en ambas cámaras del Congreso. No fue la oposición, fue Morena. Y ahora resulta que, insisto, no quieren aprobar, mejor dicho, no quieren hacerle caso a las reformas que ellos aprobaron. ¿Por qué? Insisto, el artículo 41 constitucional establece claramente que solamente es el INE la autoridad encargada de organizar y de promover las elecciones, de promover el voto. Si Morena le quitó presupuesto, no le quiso dar los 15,000 millones de pesos, y entonces están haciendo que se ajuste a la mitad, y eso implica que haya menos promoción. Hay un principio de legalidad. Las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les faculta. Y hoy, por hoy, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen la facultad para poder promover, aunque sea de forma neutral, si es que fuera el caso, no tienen la facultad de hacerlo, solamente es el INE. Pero como siempre, Morena no le gusta cumplir la ley cuando no le conviene. Bien, abogado, pues se nos terminó el tiempo, pero Salvador alcanzó a levantar la mano y le pido por favor que sea una idea breve para ir cerrando este asunto, por favor. Dos cosas rapidísimas. Primero, no fueron 15,000 millones, el INE estaba pidiendo 13,205 millones para la elección, lo cual era excesivo, era muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que se exhortó al INE? Haz un plan de austeridad, que sea una elección austera, y eso es lo que se está tratando de hacer, más con menos. Segundo, hay intereses, insisto, muy oscuros
en que no participe la gente el próximo 1 de junio, pero hay que salir a la calle, hay que ayudar incluso a que el Poder Judicial se llene de votos el próximo 1 de junio. Bien, Salvador, pues hemos llegado al final de esta plática. Antes quiero hacer un ejercicio con los dos. Es algo muy concreto. Voy a empezar con el abogado Francisco Burgoa. Abogado, en una palabra, por favor, defínanos lo que ha visto de este proceso judicial y quizás lo que se espera en una palabra, por favor. Patético. Híjole, Salvador Ramírez, la misma, en una palabra, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué expectativas tienes de este proceso? No me quiero quedar con la duda. ¿Cuál fue la palabra que dijo el profesor? No lo escuché bien. Patético. Patético. Ok. Yo le voy a decir democrático. Patético y democrático es así como cada uno de ustedes puede definir este proceso electoral para renovar al Poder Judicial de la Federación. Yo les agradezco muchísimo esta plática porque siempre tener el cruce de opiniones es muy enriquecedor. Muchísimas gracias a Salvador Ramírez, coordinador de comunicación social de Morena en la Cámara de Diputados. Salvador, gracias. Gracias, Juan. Gracias, profesor. Y agradezco mucho también a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias. Al contrario, gracias Juan, gracias Salvador, qué gusto poder compartir y confrontar argumentos. Esto es importante para la ciudadanía. Gracias a los dos, pero sobre todo, muchas gracias a usted por el favor de su atención. Tome nota de todos los candidatos, analice, razone bien su voto, porque le voy a decir algo que es sabiduría popular. El buen juez por su casa empieza, ¿eh? Y todos aquellos que están pidiendo el voto de entrada, si están violando la ley, pues hay que ponerles ahí un puntito rojo para saber si van a votar por ellos o no. Gracias por acompañarnos en este episodio que sin duda será viral. Pásela bien.